¿Cómo llegás al punto de hoy ser uno de los candidatos a la intendencia? En lo personal, llego. Es toda una... Contanos la Sí, historia sí, que sí, sí, en la hay. historia. Bueno, yo me vengo a José de San Martín porque es como te decía, por esta idea de querer trabajar, trabajar en José de San Martín, ejercer en mi hospital, brindar mi servicio a mi gente, a mi comunidad. Yo la siento así. Entonces, con mi pueblo, trabajar en mi pueblo, estar cerca, que mis hijos puedan estar cerca de su abuela, de su bisabuela, porque yo gracias a Dios tengo mi bisabuela, entonces disfruto mucho con ella y que mis hijos también disfrutan con ella, para Claro. mí es un privilegio. No estaba en mente, cuando yo me vine, la intención de ser candidato a intendente Vos viniste para hacer tu tan vida joven, personal y... tal cual. Siempre estuve involucrado, sí, como te decía, hace más de 20 años en política, activamente, milité en distintos lugares, de hecho en la universidad he militado, Tenías la idea en aparte. mente ya como tal Siempre, vez yo para un creo que futuro. siempre a futuro está, no era esta la fecha, quizás precisa con la que yo venía, pero yo sabía o presentía o tenía las ganas o estos deseos de que en algún momento yo podría llegar a ser o incursionar dentro de una candidatura. Y después empieza con las charlas con los vecinos, digamos, a mí me toca en el hospital como enfermero tener mucha gente, un ida y vuelta, Claro. y ir intercambiando estas cuestiones de realidades, y que entonces nos encontramos con algo que es muy sencillo, que yo siempre lo graficaba de esta forma. Yo digo, todos vemos un problema y a veces tenemos dos caminos. O miramos para el costado, como quizás hace la mayoría, y dejamos que el problema siga ahí, o miramos el problema, enfocamos, vamos hacia él y tratamos de solucionarlo. Entonces, ese era el camino, me parece que llegado el momento a mí me llevaba a decidir esto, porque creo que la política yo la entiendo como una herramienta de transformación. Y también veo la política como algo que amor al prójimo. Porque creo que para participar en política mínimamente tenés que tener amor por la persona, amor por el prójimo, por tu pueblo, por la familia. Entonces por eso uno de nuestros lemas es amor por nuestro pueblo. Pero sí conscientes de que no era loco tampoco iniciar este andamiaje en la política. Entonces van cruzando charlas con vecinos, dentro de distintos grupos también se van analizando y a veces largando nombres como para hacer una especie de sondeo, si se quiere, y era uno de los nombres que iba repicando también. Entonces de a poco el nombre se fue instalando, que a veces lo difícil en esto que cuando tiene que ver el diseño de una campaña política es instalar un nombre. El nombre mío de alguna forma accidental, hay gente ajena a todo esto que ya lo venía instalando hace un tiempo, porque entraron los rumores que si yo venía, iba a venir como candidato a intendente, etcétera. Fue algo real que pasó en el pueblo, entonces bueno, de una forma no deseada, ellos con ese mensaje, que esas personas, que no sé quiénes son, pero bueno, de alguna forma pudieron instalar un nombre. Y ese nombre siempre yo me encontraba en los comercios o en el trabajo, esta pregunta de ser, ¿y vos vas a ser candidato? Y ahí va esto, yo bueno, el problema ya lo veo, ahora miro para el costado, lo encaro. Bueno, creo que a medida como se fueron dando las cosas, siempre íbamos buscando los consensos, como siempre en política, de llevar a la persona quizás mejor posicionado, que mayor consenso tenga dentro del pueblo, dentro de un grupo, y sobre todo los convencimientos personales. Uno tiene que estar convencido personalmente de querer serlo. Entonces de esa forma llega la propuesta hacia mí. Y bueno, yo tenía algunas limitaciones familiares y extrafamiliares que tenía que resolver para dar un sí realmente convincente y no jugar con esta suerte, digamos, con necesidad o con las emociones, o no jugar Claro, con por el pueblo supuesto. directamente. Es decir, un sí tiene que ser sí y un no tiene que ser un no. Bueno, he charlado con una familia, porque esto es algo que lleva muchísimo tiempo en familia. Yo tengo unos nenes muy chiquititos, entonces yo tenía que tratar de salvar toda esta cuestión familiar y otra extrafamiliar, algunos elementos internos y otros externos, para tratar de dar ese sí y que realmente pueda ser útil para el pueblo. En principio, en esta época de campaña, y bueno, después ya de ganar el desarrollo de los 4 años que vienen, que sea de una forma activa y efectiva también. Así que bueno, así es más o menos cómo se fue gestando toda esta candidatura. Lo mencionaba recién, no solamente es el hecho de, bueno, la parte de la campaña política como tal, sino también en el caso de resultar electo, la gestión propiamente dicha, ¿no? Porque muchas veces incluso sobre todo en pueblos pequeños,
el llegar a la intendencia no es tal vez lo más complejo. No digo que sea fácil, pero también luego asumir la función con todo lo que conlleva. Tal cual. Esas charlas las tenemos también por ahí con muchos, muchos vecinos, miembros del equipo, inclusive, que a veces en las charlas, lo que yo planteo esto, yo digo, esta es la parte pareciera más fácil, ¿no? De la campaña, que vas. Ganar es una suerte de. Tenemos el 50% de posibilidades, digamos, el triunfo es una consecuencia del acto eleccionario. Tenemos 50% de la posibilidad de ganar y un 50% de posibilidad de perder. El tema es la gestión misma. Entonces, para eso ya estamos trabajando con el equipo, para eso hemos conformado un equipo, porque yo soy un convencido que lo que te funciona es el trabajo en equipo. Entonces, sí o sí, había que conformar los equipos, sí o sí había que fijar metas en los equipos, había que tener objetivos dentro de los equipos para trabajar, porque estamos trabajando ya no para una persona, ni para una familia, ni para un grupo, sino que para un pueblo. Entonces, administrar los recursos de un pueblo durante 4 años requiere de muchísima responsabilidad, de claridad, de objetivos claros. Entonces, es algo sumamente complejo, hay que estar preparado desde el día cero, del minuto cero hay que estar preparado, porque a la gestión pública no se llega a improvisar, se llega directamente a gobernar, y gobernar es llevar soluciones a las personas.